De manera especial, el día de hoy saludamos a las familias de los séptimos, octavos y primeros medios de nuestro Colegio San Agustín y también, por supuesto, a todos los que se van sumando a nuestras transmisiones dominicales. El día de hoy celebraremos nuestra misa pidiéndole a nuestro Padre de Dios por la salud de Jimena Alejandra Arancibia Díaz, por Gloria Valderrama. Vamos a pedir también por el descanso eterno de Elena Emperatriz Díaz Vélez, por María Eliana García Gaete y también por el descanso eterno de Hernán Oyarzún Velázquez. Bendita sea la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Hijo unigénito de Dios y el Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Comenzamos nuestra Eucaristía de la solemnidad de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pidámosle a Dios que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos acercamos entonces a esta mesa que es la mesa del banquete del Señor, reconociendo nuestros pecados, acudiendo a la misericordia de Dios. Ten piedad, libra
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a Dios con el himno de gloria. Dios Padre, que revelaste a la humanidad tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti eternamente, gloria y honor. A ti eternamente
eternamente gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y el de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con un beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. 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 Tome asiento. Pues el día de hoy celebramos esta solemnidad de la Santísima Trinidad, nuestra Eucaristía, que como todos los domingos la celebramos en nuestro oratorio, en nuestra capilla de la Casa de Formación.
El día de hoy, en esta solemnidad donde celebramos el misterio más grande y profundo de nuestra vida, de nuestra existencia, que es la Santísima Trinidad, tenemos que recordar aquello que se nos ha transmitido, que se nos ha enseñado en nuestra propia vida. ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Trinidad significa que hay tres, ¿no? Significa una triada. Y esta triada está compuesta por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un único Dios y que actúan a la vez en toda la historia. Esto es un misterio de la vida, es un misterio que va más allá de nuestra capacidad meramente del entendimiento racional, sino que tiene que ser apoyado también por este otro entendimiento y por nuestra habilidad humana que está relacionada con la experiencia de la fe. Dios, que es el Dios trino, y es Dios único, es el Dios que ha actuado a través de nuestra historia y en nuestra historia, vive en la eternidad. ¿Qué quiere decir esto, que vive en la eternidad? Es decir, de que está fuera de nuestro tiempo, porque como nosotros, el tiempo también es una criatura. Por lo tanto, Dios está más allá del tiempo y de nuestro espacio, porque todo aquello que está dentro del tiempo y el espacio ha sido creado por Él. Pero entonces, ¿cómo podemos conocer a alguien que es una sola persona, que es un Dios y que tiene tres personas y que en Él actúa como si fuera uno? Bueno, nosotros podemos, de alguna u otra manera, poder visibilizar y podemos hacer visibles hoy día las huellas de Dios en nuestra historia. Y por medio de esas huellas podemos acceder a la identidad de Dios. Por ejemplo, una de esas huellas y uno de esos trazos que donde Dios ha intervenido en nuestra historia, hemos escuchado en el Antiguo Testamento, en esta lectura del Éxodo, donde, previo a lo que se relata en el Antiguo Testamento de hoy, encontramos al pueblo de Israel, al que ya se le ha dado los 10 mandamientos, ya se ha celebrado junto con ellos la alianza, pero el tiempo ha hecho de que de alguna u otra manera empiecen a impacientarse y que de alguna u otra manera empiecen a empezar a buscar a otros dioses, dioses que venían y que traían desde otras culturas, y empiezan a hacer este Baal, ¿no? El dios Baal, que es el dios de la naturaleza, el dios que genera toda la creación, ¿no? Entonces empiezan a venerarlo porque empiezan a hacer este becerro de oro para él. En ese momento, lo que hace y lo que nos relata la lectura del día de hoy es que Moisés vuelve al monte y en ese lugar es donde Dios vuelve a hacer una alianza con él. Es decir, de que si queremos conocer a Dios, lo podemos conocer a través de su manifestación. Porque también Moisés, en el momento previo a esta lectura, le ha pedido a Dios que le muestre su rostro. ¿Y qué es lo que muestra Dios ante Moisés? Le muestra su característica, le muestra que es un Dios de bondad, le muestra que es un Dios que se hace cercano, es un Dios que reconcilia, es un Dios que vuelve a generar alianzas y que vuelve, a pesar de la infidelidad, a pesar del pecado, vuelve a generar vínculos con nosotros. Por lo tanto, es un Dios que es lento a la cólera y es rico en misericordia. Desde ahí, las primeras características de quién es Dios y a quien celebramos el día de hoy, pero que siempre también estamos celebrando con nuestra vida. ¿Qué otras huellas y qué otras características y rasgos? Bueno, en el Evangelio de hoy también nos habla un poco de Dios. Porque si bien es cierto, las lecturas no nos hablan de la persona, cada una de las personas y cuáles son cada uno de sus atributos, si nos habla de aquello que nos revela y que nos transparenta este Dios en nuestra vida. Antes también del relato del Evangelio del día de hoy, lo que tenemos que ir un poquito antes, unos versículos antes, y encontramos a Nicodemo. Nicodemo en un diálogo con Jesús. Nicodemo va donde estaba el maestro rabí Jesús, va en la tarde porque sabe que si encuentra a Jesús a esta hora del día, lo va a encontrar meditando las Sagradas Escrituras. Entonces Nicodemo, que es un fariseo y que es practicante, que es una persona que ha vivido y ha buscado vivir en radicalidad estos mandamientos que
Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, él va al encuentro de Jesús porque quiere traer un diálogo honesto. Y ese diálogo honesto tiene las características distintas a todos los otros diálogos que podemos encontrar tal vez por parte de los fariseos con Jesús. Tenemos que recordar que esos diálogos siempre buscan ponerlo a prueba, que tratan de hacerle zancadilla, que buscan pillarlo. Pero acá Nicodemo va con esta recta intención y le pregunta en un momento a Jesús, bueno, ¿cómo podemos volver a nacer de nuevo? Porque esto es lo que le ha dicho Jesús en su diálogo. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Acá nuevamente podemos ver la presencia trinitaria, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiere transparentar este texto es que para poder entrar en la dimensión de Dios, tenemos que volver a nacer. Es decir, que tenemos que volver nosotros, dejar, como dice Agustín, nuestro hombre viejo para poder ser una persona nueva. Y una persona nueva que reconoce en Dios a aquel que lo ha creado, aquel que lo sigue acompañando hoy día y que nos sigue acompañando también a nosotros. Entonces el Evangelio comienza con este preámbulo para luego decirnos algo que es sumamente importante. Jesús lo que hace es revelar la intención de Dios Padre y nos dice a nosotros que nos envía a su Hijo Jesucristo por amor para que nosotros seamos salvados. Esta presencia trinitaria, donde cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad tiene una función y una acción que nosotros la podemos ir reconociendo por sus características. Cada uno de ellos, por ejemplo, el Padre, que es el que engendra, el Hijo es el que es engendrado, y el Espíritu, que es la relación, el fruto de la relación entre ambos. Todos ellos actúan en nuestra vida y en nuestra historia. Y todos ellos nos envían y nos invitan a poder reconocerlo a Él, que es nuestra propia historia y en nuestra propia vida. Tal vez cada uno de nosotros también ha tenido ese encuentro personal como Moisés. Tal vez cada uno de nosotros ha podido experimentar a Dios en su vida. Tal vez cada uno de nosotros ha podido sentir de que Dios se ha manifestado en nuestra propia existencia. Tal vez es un momento donde nos podamos también nosotros preguntar esta pregunta que tal vez no nos hemos hecho antes. ¿Dónde Dios ha estado presente en mi vida? ¿Dónde Dios se ha manifestado? ¿Dónde el Dios de la vida y de la historia se ha hecho presente en mi familia? ¿Cómo yo también he transparentado esta fe a los demás, a los que viven conmigo y a aquellos con los que estamos haciendo historia el día de hoy? He transmitido este amor de Dios. Y ojo que el amor que se refiere el evangelista el día de hoy no es el amor de la telenovela que estamos viendo en este tiempo, que están dando en la televisión, no es el amor de las historietas, ¿no?, de esos relatos, sino que es un amor en particular. Y es el amor que refleja a Jesucristo. Es un amor de donación pura y absoluta. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos fruto de ese amor. Por lo tanto, las lecturas del día de hoy, como les decía al principio, lo que hace es reflejarnos y de alguna manera transparentar esta identidad de Dios para nosotros. ¿Y para qué? Para que reconociéndolo a Él, podamos reconocer también cuál es el deseo que tiene para nosotros. Y el deseo que tiene para nosotros es que cada uno de nosotros volvamos a nacer en el Espíritu. El Espíritu es aquel que vivifica, el Espíritu es aquel que renueva la vida, el Espíritu es aquel que nos vuelve a animar a cada uno de nosotros en nuestros proyectos para que podamos encaminarnos en estas huellas que Dios ha trazado en la historia de la humanidad y en nuestra propia vida. Entonces, la invitación para el día de hoy es que podamos ir descubriendo a Dios en cada una de sus personas, que podamos ir descubriendo esa presencia de Dios en nuestra vida, pero que también podamos ir animándonos a que cada uno de nosotros pueda cumplir con esa obra de Dios, que es amar y amar de corazón. Porque cuando Jesús complementa los 10 mandamientos, la tabla de la ley, lo que hace es decirnos, esto está bien, los mandamientos todavía tienen su validez y siempre lo van a tener, pero no puedes llevarlo a cabo si no amas como Dios nos ama a nosotros,
y como nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Ahí está la clave de nuestro ser cristiano. Renovemos nuestra esperanza y como Nicodemo, preguntémonos cómo podemos volver a nacer a esta fe. Que el Espíritu Santo nos ayude a fortalecer esta experiencia, que el Espíritu Santo nos anime hoy en día también a dar una nueva lectura a nuestra vida y que nos podamos aferrar a Dios en estos momentos también de incertidumbre. Aquel que acompañó y ha acompañado y seguirá acompañando la historia de la humanidad, porque Dios es un Dios de amor, lento a la cólera y rico en misericordia. Pidamos entonces al Espíritu que nos renueve a cada uno de nosotros y a cada uno de aquellos que comparten nuestro hogar. Amén. Amén. Los invito a que profesemos nuestra fe, la fe en Dios uno y trino. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, los invito para que hagamos oración, para que pidamos a Dios Padre por nuestras propias intenciones. Oramos por la unión de las iglesias, para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los no creyentes, para que reconozcan en el hombre Jesús al Dios vivo y verdadero. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos uno y así el mundo crea. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Invito a los hermanos para que pongamos en común nuestras propias intenciones, aquellas que las personas piden que también oremos por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por todas las familias que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, a nivel material, a nivel espiritual, para que ellos encuentren la esperanza en ti, único Señor de la historia. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor por las familias de séptimos, octavos y primeros de nuestro colegio San Agustín de Santiago, para que tú, Señor, los acompañes y les des la fortaleza en este tiempo de pandemia y de cuarentena, para que tú también les des la fuerza para ir enfrentando estos momentos complicados para cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que en este tiempo de dificultad surjan corazones solidarios que nos puedan congregar en el espíritu fraterno para poder no solamente recordarnos a cada uno de nosotros, a nuestra familia, sino también a aquel que más lo necesita. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, para que podamos buscarte a ti con sincero corazón, para que nos atrevamos a descubrirte cada día más en tus misterios, para que podamos dejarnos experimentar aquí en nuestra vida ese amor que tú le entregaste a tu Hijo Jesucristo y Él ha compartido con nosotros, para que también nosotros podamos ser una donación cotidiana de nuestra vida, de nuestra experiencia, para que podamos ser cariño, amor y fraternidad en nuestros hogares,
para que podamos ser esperanza. Como la carta de San Pablo que escuchamos el día de hoy, podamos sentirnos unidos unos con otros en nuestros hogares, a pesar de las distancias. Para que esta fe sea una fe que se vaya fortaleciendo en la medida en que los vínculos humanos van creciendo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, también por la salud de Jimena y Gloria, por el descanso eterno de Elena, María y Hernán, para que tú también a ellos les des esa paz que hemos prometido a cada uno de nosotros, los familiares de los difuntos, les entregues la esperanza en su corazón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te En rogamos. un momento de silencio pedimos por nuestras intenciones más personales. Todo esto te lo pedimos a ti, Dios, uno y trino, que vives y reinas en la eternidad. Amén. Amén. Presentamos los ofrendas. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de David, que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de honor, entregada por amor. Gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y que te presentamos el descanso eterno de Hernán Oyarzún, de Elena Díaz, de María García, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos para recibir la bendición solemne. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y la familia hemos celebrado Eucaristía, vayamos en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Les deseo a todos que tengan un muy buen inicio de semana. Especial con mucho cariño a las familias de séptimos, octavos y primeros medios. Y como siempre en nuestra Eucaristía también tenemos que hacer y pedimos por la recuperación de las familias de nuestro colegio que están viviendo este momento de la enfermedad del COVID-19. Así que para todos ustedes un gran saludo, que podamos experimentar a Dios en nuestro corazón y lo podamos compartir en la familia. Una buena semana. Salvador, mi Salvador.